Bueno, pues buenas tardes una vez más. Bienvenidos a la nueva sesión de miércoles de SPX Talks. Hoy tenemos el lujo de contar con Joan Fernando del Hospital Clínic. Como sabéis, el Hospital Clínic es uno de los miembros institucionales más antiguos que colabora con Share Patient Experience, así que para nosotros pues realmente es un lujo poder conocer esta experiencia. Como sabéis, esta sesión va a ser grabada y así se podrá consultar a partir de finales de la semana en el canal de YouTube de Share Patient Experience. Vamos a intentar hacer una sesión que dure unos 20 minutos para que al final podamos hacer preguntas e interactuar. Os animamos durante todo el tiempo que estaremos aquí a ir poniendo preguntas en el chat para que las podamos responder. Y igualmente los 10 últimos minutos intentaremos abrir cámaras y que todo el mundo hable. Y recordaros, antes de presentar a Joan, simplemente que estamos cerrando para el Congreso de París de los días 14, 15 y 16 de octubre de este año. Se está cerrando el Call for Projects, que cerrará en breve, en unas 2 semanas para final de mes. Y que os animamos a que os presentéis, y que por otro lado el miércoles que viene en la sesión que hay de habla inglesa tendremos a Thomas Let-Fransen, que es el ponente de Dinamarca, que si no tuvisteis oportunidad de verlo en el último congreso de SPX, os recomiendo que no os lo perdáis, porque habla desde el diseño del hospital, el entorno pediátrico, y la verdad es que es una talk muy interesante y que os recomiendo que no os la perdáis. Y nada, simplemente empezar a presentar este proyecto que nos va a presentar hoy Joan Fernando, que es un proyecto finalista de los SPX Awards, que el año pasado se presentó en el Congreso de Luxemburgo, y que si queréis conocer más información una vez pues haya acabado Joan de presentárnoslo, lo podéis encontrar dentro de los awards en el SPX Hub, y ahí tenéis información de todo el proyecto. Así que si hay algo que hoy no quede resuelto, pues lo podéis preguntar allí. Y sin más, que ya me he enrollado mucho, voy a presentar a Joan Fernando. Joan Fernando y Pedro es especialista de proyectos de experiencia de paciente en el Hospital Clínic en Barcelona, como decía, uno de los miembros institucionales más antiguos que colaboran con nosotros, y hoy nos va a presentar este proyecto Brújula, apoyo y mejora de la experiencia de los pacientes con cáncer de pulmón en la red C17. Así que yo creo que lo mejor, bienvenido primero. Gracias. Y que creo que lo mejor es que empecemos, ¿no?, por realmente que puedas explicar en 20 segundos, un minuto, qué es este proyecto Brújula y sobre todo qué cambia en la práctica. Gracias, Patricia, por la introducción, y gracias también a SPX por darnos este espacio y poder comentar el proyecto, que, como dices, lo hemos ido presentando y bueno, nos gusta explicarlo porque creemos que es un buen proyecto y que tiene muchas piezas que funcionan. El proyecto Brújula es un proyecto que ha ido creciendo, nace de un primer grupo donde intentamos descubrir, ¿no?, o ver qué necesidades no cubiertas tienen pacientes con cáncer de pulmón, y vamos ampliando el foco hasta darle un foco ya más multiinstitucional, ¿no? El Hospital Clínic es referente para todo lo que es la red de hospitales C17, que se llama, que es la carretera que une los hospitales que van, ¿no?, de Barcelona, Granollers, Mollet, Vic, Campdevànol y Sant Celoni. Y entonces en esta red lo que vemos es que cuando miramos con una mirada más amplia, las necesidades pues son diversas, ¿no? Como los pacientes tienen distintos arquetipos en función de su origen, y queremos hacer una mirada amplia que dé cobertura a estos pacientes. Otra particularidad de este proyecto es que lo hacemos en co-creación con pacientes y con profesionales, y con co-creación en distintas instituciones, con
con la dificultad que eso conlleva y con el reto que eso conlleva, ¿no? Y creemos que la resolución del proyecto y la priorización y buscar una solución que realmente sea prioritaria, tanto para pacientes como para profesionales, pues es una herramienta, es una forma innovadora de plantear el proyecto desde el punto en que lo iniciamos hasta el punto actual de implementación donde estamos, ¿no? Y cuando hablas, ¿no?, que este proyecto se ha hecho pues co-creación con diferentes implicados, pero sobre todo también pues con pacientes, ¿qué es lo que se detectó allí que era el problema real, ¿no? O sea, ¿qué dolor o qué fricción, ¿no?, concreta pues se detectó? O sea, que no hubiéramos podido saber si no hubiera habido esta co-creación. Claro, aquí está el truco, es que cuando empezamos los grupos focales con los pacientes y demás, ¿no?, y los profesionales, lo que vemos es que hay un cúmulo de necesidades. Hay muchas necesidades no cubiertas que no se pueden agrupar en distintos focos, pero tenemos una lista como muy larga de necesidades no cubiertas que se podrían cubrir. Entonces, un primer paso que hacemos es también con varias instituciones, ¿no?, con los profesionales de varias instituciones, miramos de priorizar estas necesidades. Es decir, porque si no queremos ahogarnos, ¿no?, en intentar solucionarlo todo y no hacerlo nada. Vamos a priorizar e intentamos abordar la parte que nos parece más prioritaria y a la vez más rápida que podemos hacer mañana. Entonces, aquí, después de este proceso de priorización, lo que decidimos es abordar, digamos, 5 necesidades que son las que quedan más destacadas en estos 2 ámbitos, ¿no?, en lo que es factible de arreglar y lo que es importante de arreglar. Y luego nos damos cuenta que en este punto hay una necesidad no cubierta a nivel informativo, tanto en el momento de derivación, en el momento de inclusión en el circuito rápido de diagnóstico y en el momento de retorno al origen, ¿no? Como estamos en esta red de hospitales multicéntrico, pues ahí es donde los pacientes y los profesionales decían, vale, aquí tenemos un margen de mejora que es abordable directamente y planteamos el proyecto ya en esta dirección, de modo que el primer esfuerzo de co-creación va dirigido pues, a mejorar este proceso informativo, a homogeneizarlo, a contar aquellas cosas que realmente son relevantes para pacientes y que los profesionales consideran que es útil que los pacientes sepan de antemano, a orientar la derivación en el clínic si es requerida la cirugía y vamos co-creando ya en esta dirección. Hay otras necesidades que quedan descritas y que serán las fases, digamos, futuras del proyecto, pero este mecanismo de priorización nos permite ir a centrarnos en lo que primero se considera prioritario y más factible de mejorar, ¿no? ¿Y cómo, o sea, al final para los pacientes está claro que se ha cubierto, ¿no?, esta necesidad informativa y como bien decías, que los profesionales pues también es información que consideran que es útil, que llega al profesional, pero ¿qué valor, si es que lo habéis hablado o lo habéis medido, ¿no?, con los profesionales, qué valor les ha generado el crear esto? ¿Les ha facilitado o mejorado el tiempo, la coordinación? Simplemente la comunicación no ha mejorado nada del resto, pero ya al mejorar la comunicación, no lo sé. Un poco saber qué feedback te han dado. En el proceso, ¿no?, en el proceso de co-creación y de sincronización, pues obviamente hemos tenido que coordinar no solo profesionales, que a veces ya es difícil coordinar profesionales en un mismo servicio, de servicios en hospitales distintos, ¿no? Y homogeneizar la información y encontrar ese mínimo común múltiple que nos sirve a todos, que es útil, que es accionable, pero que todo el mundo se siente cómodo y que todo el mundo se siente representado y que estamos explicando aquello que necesitan. Con estos ejercicios ya, de algún modo, sentarnos en una misma mesa ya mejora la propia comunicación y la coordinación de algunos puntos, ¿no? Y luego también esto permite pues, ya establecer unas primeras conversaciones. En el propio proyecto, en la sesión de priorización, que fue presencial, que la hicimos en Vic, ya hicimos también antes de abordar las necesidades no cubiertas, de presentación, de ver qué herramientas estaban disponibles en cada centro,
para poder ver, ¿no? Cómo compensar. Y esto también queda en la parte de necesidades. A nivel de cómo estamos recuperando, cómo estamos evaluando la implementación de este proyecto, con los pacientes lo que estamos haciendo es una evaluación cuantitativa de momento, primero para ver si reciben el material, cómo lo reciben y si realmente está mejorando aquellos aspectos que nosotros queríamos mejorar, ¿no? Preguntamos por la información recibida y queremos ver si realmente aquella información que estamos comunicando se está recibiendo como nosotros pretendíamos por parte de los pacientes. De ser así, cuando vamos viendo a medida que vamos acumulando resultados, pues entonces giraremos y también iremos a preguntar a los profesionales si ellos perciben también una mejora, los pacientes llegan mejor informados, menos desorientados entre centros, tienen claro o más claro quién es el punto de referencia, conocen las herramientas que están disponibles en los distintos centros. Entonces, parte del ejercicio que estamos completando ahora es esta evaluación. No quedarnos solo en el diseño de los materiales y decir, vale, ya está, lo hemos hecho, fantástico, sino queremos ver que realmente aquello que hemos hecho tiene un impacto tanto para pacientes, sobre todo, pacientes y acompañantes, y profesionales, para luego con el sentido de poder iterar en algún momento y decir, bueno, pues creíamos que íbamos bien contando esto, no vamos bien, vamos muy bien contando esto porque tiene mucho efecto, ¿no? Y en eso estamos. Uh-huh. Y retomo un poco lo que decías al principio de esta pregunta, que hablabas pues del valor, ¿no? De homogeneizar la información, poner de acuerdo, sobre todo entre profesionales, ¿no? Que al final tienen su manera de hacer y hospitales, su manera de hacer pues como muy instaurada. ¿Cómo se ha valorado este cambio por parte de los profesionales? ¿Crees que el cambio es lo más difícil de gestionar o todo el grupo ha estado como muy por la labor de buscar algo para mejorar en pro de esa experiencia de dar más valor, ¿no? Al paciente y a su trabajo también? Sí, yo creo que en este proyecto la barrera más importante no ha sido la resistencia al cambio, porque, digamos, cuando convocamos a los equipos, convocamos a los distintos responsables, o sea, nosotros este proyecto lo hacemos con atención a la ciudadanía, lo hacemos una colaboración muy estrecha, hacemos un colideraje del proyecto y vamos a contactar los equivalentes en los demás hospitales y también los asistenciales en los demás hospitales. Y cuando lo hacemos, todo el mundo tiene buena predisposición. La barrera, que a veces es una barrera que es invisible o que es difícil de percibir, es la coordinación entre hospitales, ¿no? Tener la gestión del proyecto, digamos. Respetar los tiempos de cada hospital, entender la situación, ver. Y mucha parte del reto ha sido poder hacer esta bisagra entre hospitales y poder facilitar la participación de todos los centros. Más que no una resistencia al cambio. En este proyecto concreto lo que hemos encontrado es mucha predisposición a mejorar estas cosas, es decir, aquellas necesidades no cubiertas que los pacientes nos describieron y que priorizamos también juntamente con los profesionales, se percibían como una necesidad, con lo cual todo el mundo abogó para tener una resolución, para buscar una solución, para generar unos contenidos que fueran útiles y que dieran respuesta a esas necesidades. Y en cambio, pues ahí está la barrera más grande, es inherente a un proyecto de este tipo de coordinación de varios centros, de intentar como que todo el mundo pueda encontrar su espacio y que pueda participar de forma equitativa, ¿no? Porque todo este proceso que dices, ¿no? Desde el momento en que empezáis a idear, a poneros en contacto con los homólogos, a empezar a hacer todo esto, ¿cuánto tiempo pasa hasta llegar a hoy? Esto es una muy buena pregunta y es una pregunta que yo creo que aplica a casi todos los proyectos, ¿no? Los proyectos necesitan maduración y este proyecto no iniciamos el proyecto con el objetivo de hacer el proyecto Brújula, ni iniciamos el proyecto con el objetivo de mejorar la información. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por preguntar a los pacientes. El primer paso del proyecto es un grupo focal que se hace con los oncólogos de aquí del Clínic y luego que se complementa primero se trabaja con los oncólogos y con los cirujanos de cirugía torácica
la trayectoria paciente, vemos toda la trayectoria paciente y entonces preguntamos a los pacientes dónde están sus necesidades en esta trayectoria. Sin saber muy bien... ¿De todos los hospitales o de...? No, primero empezamos, esto lo empezamos digamos, desde la perspectiva clínica y lo vamos haciendo crecer a medida que vemos que las necesidades no cubiertas responden a la coordinación entre hospitales. Es decir, una de las gracias de este proyecto es que lo hacemos crecer en base a la necesidad que los pacientes nos indican y no forzamos a la necesidad no preguntamos a los pacientes a la necesidad que nosotros queremos cubrir o podemos cubrir, sino que lo hacemos al revés, ¿no? Vemos las necesidades y, como he dicho antes, nos sale una lista de necesidades que serán las siguientes fases del proyecto y cuando vemos la lista de necesidades decimos, vale, tenemos que priorizar porque si queremos hacer un abordaje efectivo, pero la gracia del proyecto es que empieza así. Claro, esto empieza pues y con años, pasan años desde que defines la necesidad, coordinas los centros, haces la priorización, empiezas la co-creación y entonces, claro, tú al final ves el resultado y piensas, bueno, ¿cuándo tardas en mejorar un proceso informativo? Si lo queremos hacer bien o queremos cubrir las necesidades, tenemos que hacerlo con la parsimonia metodológica que realmente nos asegure que estamos cubriendo esas necesidades y que estamos incluyendo a todos los actores en el proceso. Y obviamente todos los actores incluye pacientes, acompañantes, profesionales, también gente que no está, que es profesionales de los centros que igual no están en la primera línea asistencial, pero que son implicados relevantes en el proceso y también hay que incluirlos, entender su punto de vista, buscar una solución que también les funcione. O sea que, bueno, es que tú decías la palabra, ¿no? Lo hacemos al revés. Que al final lo hacemos al revés a lo que la gente está acostumbrado, pero lo hacéis como se tiene que hacer. Es que no estamos aquí para hacer lo que queremos, sino lo que sea necesario. Y lo que sea necesario es pues lo que salga de la voz de todos, ya no digo de pacientes ni de ciudadanos, pero sí de todos, y entonces cruzarlo y acaba saliendo algo que a veces esperas, intuyes o a veces no sabes por dónde va. Entonces es verdad que decimos, lo hacemos al revés, pero porque es al revés de lo que se espera o de lo que la gente suele hacer, pero es la buena manera. Bueno, en parte por eso estamos aquí, por eso ¿no? Hablamos siempre de que hay un cambio de paradigma y con la mejor intención del mundo, con toda la buena voluntad, es lo que dices tú, ¿no? Hace 20, 30 años las cosas se hacían al revés, es decir, desde el hospital se asumía una necesidad y se intentaba cubrir, ¿no? Se hacía como, ¿no? Todo por el paciente, pero sin el paciente. Cuando incluimos al paciente es cuando hacemos este cambio de perspectiva y decimos, vale, no vamos a hacer de proxy del paciente e intentar solucionar un problema que igual acertamos, igual está bien visto, pero vamos a asegurarnos de que es el problema y que los matices que nos quieren dar del problema son los que solucionamos y ahí es donde entramos nosotros intentando pues, recuperar esta voz, integrarla también en las necesidades del hospital, en el interés del centro y hacer este proceso de co-creación real, ¿no? Exacto. Entonces, para que alguien que nos esté escuchando y que no esté metido en en los proyectos hechos así de esta manera, para que no se desesperen, ¿no? O sea, el tiempo que hablábamos, podemos estar hablando desde un focus group que se ha hecho hace 2 años o incluso más y que de allí se ha ido trabajando e hilando y se ha ido creando esto, ¿no? Sí, los tiempos en los proyectos de este tipo son inherentemente pues complejos porque quieres hacerlo bien, ¿sí? Que esto no quiere decir que tengamos que esperar 4 años a obtener un resultado. Tú ya vas obteniendo resultados a medida que vas desarrollando el problema, ¿no? La propia descripción de necesidades. Cuando tú haces la priorización o haces el taller, digamos, de juntar a los profesionales, hay cosas que ya puedes arreglar en ese momento y que ya mejoras. No te esperas a que pasen los años, pero sin embargo, como es un proyecto que además ya es vivo, como además lo vamos mejorando, tú vas incorporando cosas y vas mejorando cosas, con lo cual pueden haber pasado 2, 3 años desde que iniciaste el proyecto, ¿no? Hasta el punto que dices, vale, pues hemos completado una parte del proyecto, pero como te digo, el proyecto sigue vivo y el proyecto está en marcha y puede durar pues otros 3 o 4 años hasta que vayamos cubriendo las necesidades y iterando los procesos y lo que ya hemos hecho, ¿no?
Porque yo creo que es una cosa que pasa bastante. Y quizás nunca acabar, o sea, al final es un proyecto que puede seguir vivo e ir haciendo. Y antes de pasar a las preguntas, que os animo a que vayáis haciendo todas las preguntas que tengáis, en todo este proceso, claro, al final es, oye, los centros que nos estén escuchando hoy, pues oye, que entiendan, ¿no? Estos procesos largos, que son proyectos vivos y que no sabes cuál va a ser el final. Pero, ¿cómo habéis ido dando feedback tanto a los centros, a los profesionales y a los pacientes de todo este proceso durante los 3 años? ¿Habéis instaurado alguna metodología o habéis hecho algo para ir alimentando el proyecto y sabiendo cómo va? Claro, a nivel de profesionales vamos dando feedback pues, a medida que vamos avanzando en el proyecto. Ahora tenemos materiales, ahora queremos hacer un calendario de implementación, ahora queremos contar la evaluación, vamos dando feedback de cómo va la cosa. Con los pacientes y los acompañantes lo que hacemos es intentar divulgar el proyecto lo máximo posible y obviamente pues a todos invitarlos a que participen en las presentaciones, en los debates. Incluso cuando generamos materiales o queremos presentar, siempre incluimos a pacientes que nos cuenten, ¿no? Con experiencia vivida cómo van los materiales. Son pacientes que no han tenido la información o que no han tenido los materiales, ¿no? Porque ya habían pasado el proceso, pero bueno, nos ayudan a medida que vayamos incorporando pacientes que ya han conocido los materiales, pues también podemos ir contando con ellos para que nos cuenten, ¿no? cómo es su vivencia. Pero la idea es, eso, parte del proyecto es dar feedback constante, tanto profesionales como pacientes, una para mantener el proyecto vivo y el otro pues, para dar la oportunidad de mejorar el proyecto, de que no una idea que hace 2 o 3 años trabajaste, la puedes ir renovando y la puedes ir replanteando a medida que avanza el propio proyecto. Pues felicidades por este punto que es súper importante, el del feedback, y que muchas veces, y aquí te hablo como paciente, que sabes que una de las quejas que muchas veces tenemos es que no nos dan ese feedback. Así que felicidades también por tu cumpleaños, que ya nos lo han chivado. Y nada, doy la voz a Kelly Rodríguez. Adelante, Kelly. Hola, muchas gracias, Joan. Inicialmente, entonces, feliz cumpleaños. Que todos ahora saben que es tu cumpleaños hoy. y el día de cumpleaños trabajando, como siempre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, soy de Brasil. Tengo una consultoría que se llama Patient Centricity Consulting y conozco bien a Clinic, ya los visité hace muchos años con Dr. Scarabin. Y ustedes tienen un trabajo increíble, de verdad. Patricia, felicitaciones por la conducción. Tengo una pregunta, Joan. Es que siempre con los proyectos, para nosotros que trabajamos con experiencia del paciente, es obvio todos los resultados que traemos en todos los ámbitos, financieros, resultados clínicos y un montón de otras cosas. Pero siempre es un punto de cómo tangibilizar estos proyectos. Este es un punto, porque si para los directivos no podemos mostrar que estamos trayendo beneficios generales, incluso financieros, los proyectos no caminan. Entonces, con este proyecto, ustedes lograron traer algunos resultados. Yo creo que específicamente en coordinación del cuidado y resultados clínicos, donde pudieron mostrar que, mira, antes teníamos este tipo de resultado clínico y ahora con la coordinación y con otros puntos que avanzamos, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en este proceso, estamos acabando la evaluación del propio proceso. Y estamos viendo en este proceso iterativo cómo podemos ir mejorando o si está mejorando o no aquello que nosotros esperamos mejorar. Pero como dices, o sea, es muy importante en este proyecto y en todos hacer tangible a lo que estamos trabajando, ya sea de una manera cuantitativa, ¿no? Pero también de una manera cualitativa. A veces no podrás hacer cuantitativo mejoras que tú has implementado, ¿no? Cuando nosotros planteamos un proyecto,
intentamos que este tenga impacto, ¿no? Y el impacto puede ser instrumental, que hayamos cambiado algo, ya es un impacto, que hayamos añadido esto en el circuito ya tiene un impacto, pero también hay un impacto conceptual. Hemos reunido a 5 instituciones, les hemos hecho hablar de experiencia paciente, hemos hecho un proceso de co-creación. Esto, de algún modo, es un tipo de resultado que no vamos, o sea, que tenemos que tangibilizar como contándolo y ¿no? Hablando con los profesionales y que nos ayuden a divulgarlo. Y luego hay un impacto también de una transmisión como de habilidades, ¿no? Al final, cuando nosotros vamos a un sitio y hacemos un proceso de co-creación, la gente que participa se queda empapada de esa y puede hacerlo. Esto por un lado. Luego, cuando hacemos evaluación del impacto, sí que es verdad que has dicho que muchas veces ¿no? se intentan relacionar, y está muy bien que se haga así, con resultados clínicos, pero nosotros también tenemos la idea de que la mejora de la experiencia del paciente tiene valor per se. Está muy bien linkarlo con costes, está muy bien linkarlo con resultados clínicos. Necesarios, si se da, fantástico. Pero habrá situaciones como paliativos, por ejemplo, en que tú no podrás mejorar los resultados clínicos, ¿no? Pero eso no te exime de mejorar la experiencia del paciente y tienes que ir a buscar. Entonces, aparte de esos impactos y de la posible mejora de costes y de la mejora de, digamos, resultados clínicos, está la mejora propia de experiencia paciente que puede ser per se. Y aquí pues es donde tú tienes que ver o utilizar digamos, herramientas validadas. Si tienes un sistema de PREMS que te lo aguante y puedes comparar antes y después de una intervención, o si no, buscar tú las formas de hacerlo ad hoc a nivel cuantitativo o también a nivel cualitativo. Ir viendo si ¿no? Lo que te cuentan los pacientes cambia en la medida del tiempo. No es lo más rápido, no es lo más ágil, tiene sus sesgos, tiene sus limitaciones, pero hay que ir intentando recuperar estos resultados y que luego podamos contar, ¿no? Porque al final, esto también la experiencia de paciente y la experiencia de profesionales son vasos comunicantes. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer tangible las mejoras en la experiencia de paciente que derivan de los esfuerzos de los profesionales, dejamos a los profesionales no sin incentivos, pero menos incentivados para hacerlo. Si yo consigo hacer tangible que haciendo esfuerzos yo gano ¿no? Hay indicadores que me mejoran, yo puedo justificar que yo invierto mis recursos temporales en hacer este tipo de actividades y entonces mejorar, ¿no? El valor que aporto a los pacientes, también mejorando, ¿no? La experiencia del paciente como parte de ese complemento. Entonces, concretamente en este proyecto, ya te digo, estamos en fase de evaluación, estamos haciendo una evaluación cuantitativa, estamos viendo cómo se reciben los materiales, si están mejorando los aspectos que queríamos ver, ¿no? Pues si la información es mejor, si la derivación es mejor, si los pacientes conocen mejor las herramientas del sitio, y luego en fases posteriores pues la idea será volver al cualitativo, ¿no? Y como un poco replicar los grupos focales del inicio y ver cómo hemos cambiado la perspectiva de los pacientes que sí han podido recibir este proyecto. Muy bien, gracias. A ti. Bueno, pues muchas gracias, Joan, por compartir este proyecto, y no solo el proyecto, sino, como bien decías, y te cojo tu frase, lo del cambio de paradigma, ¿no? Y ser una parte, tanto tú como todo el equipo del Hospital Clínic, ¿no? Una parte muy activa en este cambio de paradigma para empezar a que este proyecto sea una forma de trabajar para todo el mundo y una forma de pensar. Así que gracias por compartirlo con nosotros. Os animo a que sigáis investigando más en el SPX Hub que tenéis en la web, y sobre todo Congreso de París, octubre 14, 15 y 16, que cerramos los Call for Projects ahora a final de mes, y sobre todo que espero pues veros allí, vernos todos allí y seguir hablando de proyectos tan interesantes como el que nos han presentado hoy el equipo y que acabes de pasar un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien, gracias a todos. Hasta luego.